Ella lo miró a los ojos, apretó fuerte a su hijo contra el pecho y dijo con voz temblorosa: «No tengo nada ahora, pero te prometo que algún día te lo voy a pagar». Brel era millonario. Y esa promesa fue lo que más caro le costó en toda su vida. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle al vídeo, suscribirte al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La lluvia caía lenta aquella tarde, de esas lluvias que no hacen ruido pero empapan el alma. Julián caminaba por la acera sin paraguas, no porque no pudiera comprar uno, sino porque necesitaba sentir algo real. Nadie lo reconocía. Sin traje, sin reloj caro, sin el coche negro esperándolo en la esquina, era solo otro hombre más entre la multitud. Y así le gustaba a veces, ser invisible, porque cuando todos creen saber quién eres por lo que tienes, ya nadie se pregunta cómo estás. Fue entonces cuando la vio, sentada frente a una tienda cerrada, con la espalda apoyada en la persiana metálica y un niño dormido sobre sus piernas. El pequeño respiraba con dificultad y ella lo cubría con una chaqueta demasiado fina para ese frío. Julián pasó de largo unos pasos, pero algo lo hizo detenerse. No fue el niño, fue ella. Su mirada no pedía ayuda, pedía resistencia. Era la mirada de alguien que llevaba demasiado tiempo siendo fuerte. Volvió sobre sus pasos y le preguntó si estaba bien. Ella tardó en responder. Lo miró con desconfianza, como si el mundo le hubiera enseñado que toda amabilidad tiene un precio. Finalmente negó con la cabeza. Dijo que solo estaba esperando a que dejara de llover. Nada más. No pidió dinero, no pidió comida, no pidió compasión. Y eso, para Julián, fue lo que más le dolió. Brel se sentó a su lado sin decir nada. El silencio entre ellos no era incómodo, era pesado. Un silencio cargado de historias no contadas. Julián notó entonces que el niño estaba ardiendo en fiebre. Ella intentó restarle importancia, dijo que era solo cansancio, que pronto se le pasaría. Pero sus manos temblaban. Julián le dijo que conocía una farmacia cerca. Ella negó con la cabeza de inmediato. No quería deberle nada a nadie. Esa frase salió de sus labios casi como una defensa. Al final aceptó. No porque confiara en él, sino porque era su hijo. Caminó a su lado sin soltar al niño ni un segundo. En la farmacia, Julián pagó las medicinas, algo de comida, una botella de agua. Ella miraba cada cosa como si estuviera sumando cifras en una libreta invisible. Cuando salieron, la lluvia había parado, pero el aire seguía frío. Pero fue entonces cuando ella se detuvo. Lo miró de frente, respiró hondo y dijo las palabras que Julián no escuchaba desde hacía décadas. «Prometo pagarte cuando pueda». No fue una frase lanzada al aire. Fue un compromiso, una promesa hecha desde la nada. Julián sonrió con cortesía, dijo que no se preocupara, que no era necesario. Pero por dentro, algo se había roto, porque esa frase lo llevó muchos años atrás, a un pequeño apartamento húmedo, a una mujer cansada, su madre, diciéndole exactamente lo mismo a un vecino cuando él era niño. Promesas hechas con dignidad, no con certeza. Promesas que casi nunca se cumplían, pero que nacían del orgullo de no rendirse. Julián se quedó quieto mientras Laura, así se llamaba, se alejaba con su hijo en brazos. Esa noche, rodeado de lujos, Julián no pudo dormir. Pensaba en la promesa, en cómo alguien que no tenía nada todavía era capaz de ofrecer algo. Pensaba en cuántas veces él había dado dinero sin recibir absolutamente nada a cambio. Y sin embargo, esa simple frase lo había dejado vacío y lleno al mismo tiempo. Sin saberlo aún, ese encuentro bajo la lluvia acababa de abrir una puerta que Julián llevaba años manteniendo cerrada. Una puerta que no se abría con dinero, sino con humanidad. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo la vida de esa madre y su hijo, sino también la suya para siempre. Esa madrugada, Julián se levantó varias veces de la cama. Caminaba descalzo por su apartamento enorme, con las luces apagadas, como si así pudiera escapar de sus propios pensamientos.
La imagen de Laura abrazando a su hijo no se le iba de la cabeza. No era lástima lo que sentía. Era algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Se preparó un café que no tomó y se quedó mirando por la ventana como la ciudad despertaba. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero no le ofrecía ninguna respuesta, pero al día siguiente intentó seguir con su rutina. Reuniones, llamadas, decisiones que movían cifras que otros solo veían en sueños. Todos hablaban, todos se sentían, pero Julián estaba lejos. Su mente volvía una y otra vez a esa promesa dicha bajo la lluvia. Te pagaré cuando pueda, cuando fue la última vez que alguien le habló así, sin pedirle nada a cambio, sin saber quién era. Esa pregunta lo persiguió durante horas, hasta que tomó una decisión impulsiva, volvería al mismo lugar. Por la tarde camino hasta la tienda cerrada. El suelo todavía estaba húmedo. Miró alrededor con una sensación extraña, casi infantil, como si esperara encontrar algo que había perdido. Laura no estaba. Se quedó unos minutos observando a la gente pasar. Nadie se detenía, nadie miraba dos veces. Se fue con una sensación de vacío que no supo explicar, pero volvió al día siguiente y al siguiente, siempre a la misma hora. A veces se sentaba, a veces solo pasaba de largo fingiendo indiferencia. Pero ella no aparecía. Julián empezó a pensar que tal vez solo había sido un cruce fugaz, uno de esos encuentros que existen para removerte y luego desaparecer. Pero algo dentro de él no quería soltarlo. Una semana después, mientras cruzaba la calle, la vio. Laura caminaba rápido, con su hijo de la mano. El niño ya no dormía. Hablaba sin parar, señalando los autos. Julián se quedó quieto, dudando. Fue ella quien lo reconoció primero. Sus ojos se abrieron con sorpresa y, por un segundo, parecía no saber si acercarse o no. Finalmente lo hizo. Se saludaron con torpeza, como viejos conocidos que no saben qué lugar ocupan en la vida del otro. Caminaron juntos unos metros. Laura le agradeció otra vez, pero esta vez con una voz distinta, más firme. Le contó que el niño estaba mejor, que había conseguido unas horas extra de trabajo limpiando oficinas por las noches. No sé qué yo. No dramatizo. Simplemente habló, pero Julián escuchaba con atención, pero sobre todo observaba. Cada palabra de Laura estaba medida. No quería parecer débil. No quería dar lástima. Eso lo conmovió más que cualquier historia triste. Antes de despedirse, Julián le preguntó si necesitaba algo. Ella dudó. Luego negó con la cabeza. Dijo que no, que ya había recibido suficiente. Y entonces hizo algo que lo dejó sin palabras. Sacó unas monedas del bolsillo y se las ofreció. Pero no era dinero, era dignidad. Julián aceptó las monedas sin discutir. Al cerrar la mano, sintió un peso que ningún billete le había dado jamás. Laura sonrió aliviada, como si al entregarlas hubiera equilibrado el mundo. Pero a partir de ese día, Julián empezó a buscarlas sin que pareciera intencional. A veces se cruzaban, a veces no. Cuando hablaban, él nunca preguntaba demasiado. Ella nunca pedía. Poco a poco, la confianza creció. Julián le habló de cosas simples. Nunca mencionó su vida real. Ella le contó de su infancia, de cómo aprendió a ser fuerte, porque no había otra opción. Pero una tarde, Laura llegó preocupada. El trabajo no le alcanzaba, el alquiler estaba atrasado. Julián sintió el impulso de resolverlo todo en un segundo. Podía hacerlo, pero no lo hizo. En lugar de eso, le habló de alguien que buscaba personal, le dio un contacto, le explicó cómo presentarse. Laura escuchó con atención. Agradeció sin exagerar, como si recibir ayuda práctica fuera más fácil que aceptar caridad. Pero esa noche, Julián se dio cuenta de algo que lo inquietó. Ayudarla sin dinero directo le hacía sentir más humano, más presente. Por primera vez en años, no estaba salvando a alguien. Estaba acompañando, pero sin saberlo aún, Julián estaba entrando en un territorio peligroso para alguien como él. Un lugar donde el dinero no era la solución y donde las promesas, incluso las pequeñas, podían cambiarlo todo. Con el paso de las semanas, la presencia de Laura
y su hijo se volvió parte del paisaje emocional de Julián. No era algo planeado ni constante, pero cada encuentro dejaba una marca. A veces se veían solo unos minutos, otras caminaban varias calles hablando de cosas simples. Julián empezó a esperar esos momentos sin admitirlo siquiera a sí mismo, no porque necesitara sentirse útil, sino porque con ellos podía ser alguien que no tenía que fingir. Laura consiguió el nuevo trabajo gracias al contacto que Julián le había dado. No era fácil, horarios largos, poco descanso, pero mejor pagado. El niño empezó a ir a la escuela pública del barrio. Julián se enteró un día que lo vio salir con una mochila demasiado grande para su cuerpo. El niño lo saludó con una sonrisa abierta, sin saber quién era realmente. Ese saludo le desarmó algo por dentro. Un mediodía, Laura apareció más seria de lo habitual. Se sentaron en una banca del parque mientras el niño jugaba cerca. Laura respiró hondo antes de hablar. Dijo que quería cumplir su promesa. Julián la miró sin entender. Ella sacó de su bolso un sobregastado, doblado varias veces. Se notaba que lo había guardado y sacado muchas veces, como si necesitara convencerse de que estaba lista. «Es poco», dijo casi disculpándose, «pero es mío». Julián no tomó el sobre de inmediato, lo miró como si fuera algo frágil. Intentó decir que no hacía falta, que ya estaba todo bien. Pero Laura insistió. Sus ojos no pedían permiso, pedían respeto. Julián aceptó finalmente y guardó el sobre sin abrirlo. Laura soltó el aire, como si acabara de cerrar una herida antigua. Pero esa noche, solo en su apartamento, Julián abrió el sobre. Había billetes pequeños, perfectamente ordenados, y algunas monedas. No era una cantidad significativa para él, pero aún así se sentó en el sofá y se quedó mirando el contenido durante largos minutos. Pensó en cuántas veces había recibido dinero sin esfuerzo, sin emoción, sin historia, y en cómo ese sobre contenía horas de cansancio, noches sin dormir y una promesa cumplida. Lloró. No de tristeza, sino de algo que llevaba años acumulándose. Entendió que había vivido rodeado de gente que tomaba sin agradecer y prometía sin cumplir, y que esa mujer, con tan poco, le había dado una lección que ningún negocio le enseñó jamás. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. No se volvió distante, pero sí más honesto. Julián empezó a hablar de sí mismo, sin revelar su verdadera identidad, pero dejando caer fragmentos de su pasado. Hablo de una infancia difícil, de una madre que lo hizo todo sola, de promesas que quedaron a medio camino. Laura escuchaba sin interrumpir, como si entendiera más de lo que decía. Pero un día el niño se enfermó otra vez. Nada grave, pero suficiente para preocupar. Julián acompañó a Laura al centro de salud. Esperaron horas. Compartieron un café frío de máquina. En esa sala, rodeados de desconocidos, Julián sintió algo nuevo. No estaba ahí como salvador ni como espectador. Estaba ahí como parte de una pequeña familia improvisada. Laura lo miró en un momento de silencio y le dijo algo que no esperaba. «No sé por qué confiaste en mí ese día». Julián respondió sin pensar demasiado. «¿Por qué no me pediste nada?» Laura asintió lentamente. «La gente cree que pedir es humillante», dijo. «Pero prometer y cumplir, eso es lo que nos mantiene de pie». Pero esa frase se le quedó grabada. Julián empezó a cuestionarse muchas cosas. Su forma de ayudar, su forma de relacionarse, incluso su forma de vivir. Empezó a notar cuántas personas a su alrededor decían palabras vacías, y cuán raras eran las promesas verdaderas. Sin darse cuenta, Julián estaba acercándose a un punto del que no habría vuelta atrás. Porque cuanto más se involucraba emocionalmente, más difícil sería ocultar quién era, y aunque aún no lo sabía, el momento de decir la verdad se estaba acercando, y con él una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta entonces. El cambio en Julián no pasó desapercibido, aunque nadie a su alrededor supo explicarlo. En las reuniones hablaba menos y escuchaba más. Ya no interrumpía con cifras ni cerraba acuerdos con la frialdad de antes. Algo en su mirada se había suavizado.
Cada vez que alguien prometía algo a la ligera, él sentía un pequeño nudo en el pecho. Pensaba en Laura, pensaba en el sobredoblado, pensaba en lo fácil que era prometer cuando no costaba nada cumplir. Con Laura, los encuentros se volvieron más espaciados, pero más profundos. No por falta de interés, sino porque ambos estaban ocupados construyendo algo. Ella, una vida más estable. Él, una versión de sí mismo que apenas empezaba a conocer. A veces caminaban en silencio, sin necesidad de llenar el aire con palabras. Otras veces hablaban de sueños que nunca se habían permitido decir en voz alta. Laura quería estudiar algo relacionado con salud. Decía que después de tantas salas de espera, sentía que debía ayudar a otros desde adentro. Julián la escuchaba con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por verla avanzar, miedo porque sabía que su secreto no podía esconderse para siempre. Una tarde, Laura le contó que había recibido una propuesta para mudarse a un barrio un poco mejor, más lejos del centro. El alquiler era más caro, pero el entorno era más seguro para su hijo. Estaba indecisa. Julián la animó a aceptarla. Le habló de oportunidades, de pensar a largo plazo. Laura sonrió, pero lo miró con atención. A veces hablas como alguien que ya ha vivido muchas vidas, le dijo. Julián se quedó callado, porque era verdad, y porque cada vez era más difícil fingir que no era quien era. Esa noche, Julián revisó documentos antiguos que guardaba en un cajón olvidado. Fotos de su madre, cartas, recibos, promesas escritas que nunca se cumplieron. Entendió que ayudar a Laura no había sido un acto de generosidad, sino de reparación. Estaba saldando una deuda emocional que arrastraba desde niño, y eso lo enfrentó a una pregunta incómoda. ¿Estaba ayudándola por ella o por él? Pero los días pasaron y Laura aceptó la mudanza. Julián la ayudó a encontrar contactos, a organizar horarios, a pensar en la logística. Nunca ofreció pagar nada, y Laura nunca lo pidió. Esa línea invisible entre ambos se mantuvo intacta, sostenida por un respeto mutuo que crecía con cada decisión. Un sábado por la mañana, Laura lo invitó a tomar un café. En un lugar pequeño, lejos del barrio habitual. Julián aceptó. Al llegar, notó que ella estaba nerviosa. Jugaba con la taza, evitaba mirarlo a los ojos. Finalmente habló. Le dijo que sentía que había algo que él no le contaba. No lo dijo como acusación, sino como intuición. No me importa quién seas, agregó, pero no quiero sentir que te conozco solo a medias. Julián sintió que el tiempo se detenía. Durante semanas había preparado ese momento en su cabeza, pero ahora que estaba frente a él, no sabía por dónde empezar. Pensó en mentir, en seguir siendo ese hombre anónimo que caminaba bajo la lluvia, pero recordó la promesa, recordó el sobre, recordó que la honestidad había sido el pilar de todo. Respiró hondo. Le dijo que su vida era más complicada de lo que parecía, que había crecido sin nada y que ahora tenía más de lo que necesitaba. No dio nombres ni cifras, pero dejó claro que su realidad era muy distinta. Laura lo escuchó en silencio. No interrumpió, no se levantó. Cuando ella no dijo nada durante varios segundos. Luego habló despacio. Dijo que lo intuía. Que nadie que entiende tan bien la dignidad ajena lo hace desde la comodidad. Que no le molestaba quien fuera, sino que temía de verle algo que no pudiera pagar. Julián negó con la cabeza. No me debes nada, dijo. Nunca me debiste. Laura lo miró fijamente. Entonces dime algo, preguntó. ¿Por qué sigues aquí? Julián no respondió de inmediato, porque por primera vez la respuesta no tenía que ver con el pasado, ni con el dinero, ni con las promesas rotas. Tenía que ver con el presente, y con una decisión que estaba a punto de cambiarlo todo. Julián tardó varios segundos en responder a la pregunta de Laura. El ruido del café, las conversaciones ajenas, todo parecía lejano. Finalmente habló con una sinceridad que ni él mismo esperaba. Dijo que seguía allí porque con ella y con su hijo había vuelto a sentirse humano, no una cuenta bancaria con piernas. Laura bajó la mirada como si esas palabras pesaran más de lo que quería admitir. No sonrió, tampoco lloró.
Simplemente asintió, entendiendo que algunas verdades no necesitan adornos. Pero después de ese día, algo cambió definitivamente. Ya no había secretos flotando en el aire, aunque Julian aún no hubiera dicho su nombre ni su posición real. Laura se mudó al nuevo barrio y el contacto se volvió menos frecuente, pero más intencional. Se llamaban para saber cómo estaban, a veces solo para escuchar la voz del otro. El niño se adaptó rápido a la nueva escuela y hablaba emocionado de sus clases. Julian lo escuchaba con una sonrisa silenciosa, imaginando cómo habría sido su propia infancia si alguien hubiera estado allí de esa forma. Un mes más tarde, Julian tomó una decisión que llevaba tiempo gestándose. Usó su influencia, esta vez de manera directa, para crear un pequeño programa de apoyo para madres solteras. Nada ostentoso, nada con su nombre visible. Un fondo discreto, oportunidades reales, asesoría laboral. No quería caridad. ¿Qué? Ría caminos. Laura fue la primera en enterarse no como beneficiaria, sino como parte del proyecto. Cuando él se lo contó, ella lo miró sorprendida. ¿Por mí?, preguntó. Julián negó. Por todos los que prometen y si cumplen, Laura aceptó ayudar. Organizaba horarios, escuchaba historias, acompañaba a otras mujeres en trámites que ella misma había sufrido. Verla en ese rol le confirmó a Julián que había tomado la decisión correcta. Ella no estaba recibiendo ayuda, la estaba multiplicando, pero el día en que Julián decidió decir toda la verdad llegó sin aviso. Fue durante una pequeña reunión del programa. Laura notó cómo otras personas se dirigían a él con un respeto distinto. Demasiado formal, demasiado cuidadoso. Al terminar, lo miró con una mezcla de calma y certeza. «Ya sé quién eres», dijo sin rodeos. Julián sintió que el pecho se le apretaba. Asintió lentamente. No intentó explicarse. No intentó justificarse. Pero Laura se quedó en silencio unos segundos. Luego habló. Dijo que no se sent. Y traicionada, sino aliviada. Que lo que más temía era haber idealizado a alguien que no era real, pero que ahora entendía que su ayuda no venía del dinero, sino de la memoria. Julián le confesó entonces algo que nunca había dicho en voz alta, que su madre también había sido una mujer sola, orgullosa, prometiendo pagar cuando pudiera, y que nunca había olvidado esa frase. Ese día, Laura entendió que la historia no era sobre un millonario ayudando a una madre soltera. Era sobre dos personas unidas por una promesa que había viajado en el tiempo. Una promesa heredada. Semanas después, el niño enfermó gravemente. Nada mortal, pero suficiente para poner todo en pausa. Julián estuvo allí en cada espera, cada madrugada. Esta vez no como alguien que ayudaba desde afuera, sino como familia. Cuando todo pasó y el niño se recuperó, Laura lo miró con los ojos cansados y le dijo algo que cerró un círculo. «Ahora sí entiendo», dijo. «No se trata de pagar, se trata de estar». Julián sonrió con una mezcla de alivio y emoción, porque en ese momento supo que había encontrado algo que el dinero jamás le había dado. Y también supo que el final de esta historia no sería un cierre perfecto, sino un comienzo. Uno que todavía guardaba una última lección, tan simple y poderosa como aquella frase dicha bajo la lluvia, que aún resonaba en su corazón. El tiempo pasó, pero la historia no se apagó. Al contrario, se fue transformando en algo más grande que cualquiera de ellos. El programa que Julián había creado empezó a crecer de manera silenciosa, sin titulares ni cámaras. Madres que antes no se conocían comenzaron a apoyarse entre sí. Algunas consiguieron trabajos estables, otras retomaron estudios, otras simplemente recuperaron la confianza que la vida les había quitado. Laura estaba en el centro de todo, no como líder, sino como ejemplo. Cada vez que alguien le agradecía, ella respondía lo mismo, que solo estaba devolviendo lo que una vez recibió. Julián observaba desde una distancia prudente. Aprendió a no ocupar el centro, a no imponer soluciones rápidas. A veces solo escuchaba, otras veces intervenía cuando hacía falta, pero siempre recordaba aquella primera promesa, esa frase que no venía respaldada por garantías, sino por dignidad. Entendió que el verdadero valor no estaba en cumplir promesas fáciles, sino en respetar las que nacen desde la nada.
Una tarde, mientras caminaban por el mismo barrio donde todo había comenzado, Laura se detuvo frente a la antigua tienda cerrada. Ahora estaba abierta, renovada, llena de luz. El niño, ya más grande, corría unos pasos adelante. Laura sonrió. Dijo que a veces pasaba por allí solo para recordar. Julian también miró el lugar con una emoción tranquila, no con nostalgia sino con gratitud, porque ese punto exacto había cambiado su forma de ver el mundo. Antes de despedirse, el niño se acercó a Julian y le preguntó algo inesperado. Quería saber por qué siempre ayudaba a la gente sin esperar nada. Julian se agachó a su altura y respondió con honestidad. Dijo que una vez alguien le enseñó que las promesas valen más que el dinero y que cumplirlas es una forma de cuidar a los demás. El niño asintió como si entendiera más de lo que parecía. Pero esa noche, Julian volvió a su apartamento, pero ya no se sentía vacío. Pensó en todo lo que había cambiado sin grandes anuncios, en cómo una frase sencilla había derrumbado muros que él mismo había construido durante años. Entendió que no todos los millonarios son ricos de verdad y que no todas las personas sin dinero son pobres. Hay riquezas que no se pueden contar, solo sentir. Si esta historia te movió algo por dentro, si te recordó a alguien o a algún momento de tu vida, te invito a que lo compartas en los comentarios. Tal vez tu experiencia pueda inspirar a otra persona que hoy siente que no tiene nada que ofrecer. Dale like al video si crees que las promesas sinceras todavía importan. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este relato, compártelo. A veces una historia llega justo cuando más se necesita, porque al final todos estamos hechos de promesas, algunas rotas, otras cumplidas. Y de vez en cuando aparece una que nos cambia para siempre. Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de esta comunidad. Aquí, en Relatos de Hakim Zarin, seguiremos contando historias que no buscan impresionar, sino tocar el corazón. Nos vemos en el próximo relato.